Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, visitantes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y hoy comparto contigo una historia que tiene un mensaje inmerso, un mensaje encriptado. Si logras desencriptarlo, déjame allí abajo tu comentario sobre lo que te pareció esta historia o lo que lograste captar, y yo a cambio te regalaré un corazón. La siguiente historia encriptada empieza así. Luis siempre fue feliz, pues pasó gratos momentos junto a su familia. Jamás podría imaginar qué haría si algo les llegara a pasar. Él desde pequeño fue alguien que siempre se preocupaba de los demás. Él no podía ver que alguien o algo se encuentre mal. En el colegio, si un amigo se sentía mal o triste, él se acercaba y lo consolaba. Escuchaba lo que le pasaba y le invitaba a jugar con él, para que éste se sienta un poco mejor. Cuando veía que algún grifo se quedaba abierto, no podía dejarlo pasar, y decidía acercarse y cerrarlo, pues él quería preservar mucho los recursos que lo rodeaban. De igual manera con los animales. Él era un jovencito de un corazón puro. Siempre hacía lo que podía por los demás. El abuelo de Luis, Robert, siempre vio con orgullo a su nieto, pues no podía creer que en su familia pueda existir alguien tan bueno como lo era Luis, pues sus hijos, los tíos y tías de Luis, eran muy malos, despreocupados e irrespetuosos. Siempre salían a fiestas y en sus estudios solo buscaban pasar, pero debido a esto no aprendían, y el abuelo Robert se sentía decepcionado de cómo actuaban ellos. Luis tenía 8 años en ese entonces, cuando su abuelo Robert se le acercó y le dijo: «Hola hijo, sabes, últimamente estuve pensando y la verdad es que tú seas mi nieto es el mejor regalo que alguna vez pude recibir. Me hace sentir tan feliz que no podría imaginar mi vida si tú no estuvieras en ella». Luis solo lo miraba y se alegraba al escuchar estas palabras. «Bueno, hijo, quiero que sepas que espero que nunca cambies. Quiero que siempre seas un jovencito de corazón puro, tal como lo eres ahora». Al decir esto, el abuelo Robert no pudo soportarlo y soltó una lágrima. Se secó y mirando a Luis le dijo: «El día que yo ya no esté en este mundo, quiero que sepas que tú serás el único heredero de todo». Y seguido de esto le dio un abrazo muy fuerte y con una sonrisa se retiró. Luis estaba muy feliz de haber escuchado a su abuelo decir estas palabras, pues siempre que Luis lo había visto, él se veía muy serio y siempre creía que el abuelo era una persona fría y que no le mostraba a nadie lo que realmente sentía. Ese fue sin duda el día que vio el corazón de su abuelo. Pasó el tiempo y Luis ya había entrado a la escuela secundaria, pero algo pasaba. Al parecer las personas de corazón puro dejan de existir, y no porque ellos quieran dejar de serlo, sino porque les obligan a cambiar. Luis en la escuela estaba siendo víctima de bullying, pues este nunca reaccionaba de manera agresiva y siempre perdonaba lo que le hacían, hasta que un día él ya no pudo más. El estar tranquilo y que alguien llegue de la nada a molestarle le hacía sentir muy mal, pues a pesar de tener amigos quienes siempre lo apoyaban, ellos no podían estar ahí todo el tiempo. Ese día, Luis, después de mucho soportar, se levantó y la ira lo condujo a encestarle un golpe a aquella persona que lo había fastidiado. Seguido de esto le gritó y le dijo que no se vuelva a meter con él. Esto provocó que sus compañeros, aquellos que siempre lo fastidiaban, de alguna manera se le acercaran más, pues creían que esa actitud era genial. Desde ese momento,
Luis se hizo de nuevos amigos, los cuales tendrían una influencia negativa en él. Así pasaba ahora Luis sus días, al lado de los chicos que se catalogaban geniales. Con el tiempo se le empezó a pegar esta actitud y creía que actuar con una actitud grosera era genial, nada más alejado de la realidad. Su abuelo lo veía siempre y estaba notando que su actitud estaba cambiando. Se le acercó a hablarle y Luis se comportó de una manera solitaria. Simplemente le saludó y le dio un abrazo frío como el hielo. Su abuelo creía que era una etapa y que pronto se le pasaría, que no necesitaba preocuparse, así que decidió no interferir. Luis tenía 15 años ahora y con sus amigos comenzó a salir a fiestas que se realizaban en discotecas que permitían el ingreso a los jóvenes menores de edad. En estas fiestas abundaba el alcohol, cigarros y entre otras cosas que eran malas para la salud, pero que les hacía sentir como reyes dentro de la fiesta. Era la primera vez que Luis iba a ir a estas fiestas. Esperó a que llegaran las 12 de la madrugada, que todos estaban dormidos, así que salió por la ventana, se sostuvo del árbol y cuidadosamente llegó al suelo. Fue a ver a sus amigos, los cuales lo esperaban fuera de la fiesta. En cuanto llegó, ellos estaban ahí. Conoció a una chica con quien pasaría el resto de la noche. Una vez adentro, empezó a probar por primera vez el alcohol, los cigarros y aquellas sustancias las cuales le hicieron sentir como si fuera el alma de la fiesta. Al día siguiente, Luis amaneció en casa de uno de sus amigos, junto con 2 compañeros más, pues ya que estaba más cerca decidieron quedarse ahí. Eran las 6 de la mañana, apenas habían dormido un par de horas. Se levantó y se dirigió hacia su casa. Al llegar, todos seguían dormidos y rápidamente entró y se durmió. A las pocas horas lo despertaron para ir a la escuela. A él le tocaba el turno tarde, desde las 12 p.m. hasta las 7 de la noche. Ese día en el colegio comenzaron a hablar de lo que había pasado, e incluso habían grabado videos en los que se le veía a Luis haciendo cosas de las que no se sentía orgulloso. Ya había comenzado su vida, se decía él. Así pasaron varios años, hasta que terminó la secundaria. Ahora se encontraba en la universidad. Su vida aquí fue de mal en peor, pues empezó a parecerse a sus tíos. Sin embargo, él aún no lo notaba. Se encontraba cegado por todo lo que estaba viviendo en ese entonces. Creía que nada podría ser mejor. Su abuelo Robert se le acercó un día. Él ya se encontraba muy anciano y le dijo que esa vida que estaba llevando era mala, que si seguía ese camino iba a terminar como sus tíos, y que él no quería que eso llegue a pasar. Luis se molestó mucho, pues estas palabras le dieron a entender que su abuelo se encontraba completamente decepcionado de él, y tuvieron una discusión que no estaba yendo muy bien. Su abuelo estaba opinando sobre sus amistades, y en un momento habló sobre su pareja, que ella lo estaba influenciando por un camino aún peor. Luis no soportó que él hablara así de ella y le dijo: «Eres un maldito, no tienes derecho a opinar sobre mi vida, no te vuelvas a meter en mis cosas». Robert solamente le dijo: «Hoy mismo iré con un abogado para que te retire de mi herencia. No mereces tener algo que fue construido con mucho esfuerzo». Luis, molesto, lo vio a los ojos y le dijo: «No me interesa tu herencia, quédatela y si quieres dónasela a alguien más». Y tras esto, Luis se retiró. El abuelo Robert había quedado devastado. Lo único que pudo hacer fue sentarse y llorar por lo que acababa de suceder. Para él era increíble lo que había sucedido. Nunca creyó que su nieto fuese a actuar así. Entonces llamó a su abogado y le dijo que quería cambiar su testamento. El abogado le dijo que en 4 días iría a verlo. Robert le agradeció y se puso a escribir su carta. Pasaron 4 días y el abogado llegó.
Robert conversó con él y le dio órdenes estrictas de cómo se debía entregar todo. El abogado se fue. Robert se quedó en la sala de su casa. Luis no había llegado desde ya hace 4 días. Él se sentía muy triste, pues todos lo dejaban a él solo porque se iban a trabajar. Robert miró el techo de la casa. Era blanco. Se le escaparon unas lágrimas. Se durmió y al día siguiente ya no despertó. Cuando todos habían llegado, creían que se había quedado dormido, pero cuando despertaron a la mañana siguiente, lo vieron pálido. Se le acercaron y se dieron cuenta de que ya no estaba en este mundo. Todos se asombraron, todos lloraron su muerte. Era el 5.º día después de la discusión que había tenido Robert con Luis. Llamaron a Luis para decirle lo ocurrido. En cuanto Luis oyó la noticia, todos sus recuerdos con su abuelo volvieron a él. No pudo evitar soltar unas lágrimas, pero lo que más le dolía es que las últimas palabras que se dirigieron no fueron de amor. Empezó a pensar y recapacitar, y mientras más pensaba, lloraba aún más. Recordó cuando salía con su abuelo al parque, cuando se iban a comer helado, cuando el abuelo le hacía bromas y cuando todo era felicidad entre ellos. Su corazón se estaba desgarrando, pues su abuelo fue la persona con la que más tiempo él había pasado durante su infancia. Todos fueron al funeral. Luis intentó ser fuerte y no llorar, pero en cuanto se paró para ver a su abuelo postrado en aquel ataúd, no pudo contenerse, y con una voz frágil y entumecida, pidió perdón y se retiró. Luis fue al entierro y con mucha tristeza en su mente pensaba: quisiera que estés acá aunque sea un segundo más, solo para pedirte perdón, y aunque sea para un último abrazo. Pasaron 2 días y el abogado llamó a cada uno de los hijos para que estén presentes en la lectura del testamento. Se presentaron sus 5 tíos, su madre, Luis y el resto de familiares, habiendo un total de 22 personas en la sala. El abogado entonces se paró y dio lectura al testamento. Nombró entonces a Luis como el máximo heredero del abuelo Robert. Luis estaba en shock. Creía que la última discusión que tuvieron había hecho que su abuelo lo quitara de la herencia. El abogado le hizo firmar los documentos enfrente de un notario, y seguido de esto le entregó una carta. Le dijo que la abriera en cuanto llegue a su casa. Luis seguía sorprendido por lo que había pasado. Al llegar a su casa se sentó en el mueble y se puso a leer la carta. Esta decía: «Hola hijo, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Último tuvimos una discusión. Lo sé que me pasé con lo que dije, pero creo que no me supe expresar. Lo que quería decir era que eres una buena persona y que tienes el poder para hacer que todos cambien. Tu actitud positiva y amable fue la que siempre me ha gustado, y a pesar de la última discusión que tuvimos, quiero que sepas que te quiero demasiado. Antes de ponerme a escribir, justo ese día que discutimos, me puse a pensar sobre todo lo que habíamos pasado. No te imaginas la sonrisa que tenía al recordar todo eso, y las lágrimas no las podía controlar. A pesar de que parece que has cambiado, yo sé que en el fondo eres ese jovencito de corazón puro, al que alguna vez yo le prometí que tendría todo lo que tengo. Sé que harás grandes cosas, pues sin dudarlo sé que harás lo correcto. Te dejé toda mi fortuna para que puedas llevar a cabo ese gran cambio. Solo espero que me enorgullezcas como siempre lo hiciste. Eres el mejor regalo que pude haber recibido. Te agradezco por todos esos bellos momentos a tu lado. Te quiero mucho. Tu abuelo».
Luis no pudo evitar soltar lágrimas mientras leía esta carta, y susurrando le respondió: «Te prometo, papá Robert, que no te decepcionaré». Así, Luis cortó todos los lazos que tenía con las personas que influenciaban de manera negativa en su vida. Él comenzó a cambiar de actitud y volvió a ser ese jovencito de corazón puro que siempre había sido. Esto a su novia no le agradaba y ella lo dejó. En ese momento, Luis pensó en su abuelo y se dijo: «A pesar de todo tenías razón, abuelo. Lo que yo tenía no me hacía feliz. Ahora entiendo lo que quisiste decir». ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos suscriptores? Si has logrado desencriptar el mensaje oculto en esta historia, déjame tu comentario. Yo a cambio te regalaré un corazón. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.